Muy buenos días para todos. En nombre de AmCham Antioquia y Caldas, les damos la bienvenida a un nuevo espacio en nuestra sección de webinars. El día de hoy tenemos a Olar Temur, un aliado y afiliado a nuestra Cámara, quienes nos hablarán sobre las novedades y obligaciones principales en materia societaria, compliance y privacidad a 2022. Nos estarán actualizando la normatividad que tenemos en temas societarios, de privacidad, de compliance y cambiario, como lo dice su título. Para esto, entonces, tenemos a Andrés Felipe Alonso Zárate, quien es coordinador de Derecho Corporativo en la firma aliada nuestra, Olarte Mouri. Andrés Felipe es abogado egresado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia, con énfasis de profundización en Derecho Comercial. En el año 2013 obtuvo su título como especialista en Derecho Administrativo de la misma universidad. Posteriormente obtuvo su título como especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externa de Colombia, igualmente en Bogotá, en 2018. Andrés Felipe trabajó en una firma boutique especialista en inversión extranjera, enfocando su práctica en las áreas de derecho corporativo y regulación cambiaria para clientes extranjeros y nacionales en sectores de la industria de oil and gas, tecnología y alimentos, entre otros. Antes de esto, trabajó en el equipo de elaboración del estudio anual de prevención de daño antijurídico para Ecopetrol S.A. y en la firma Torres Fernández de Castro y Asociados. Andrés Felipe participó como redactor del capítulo sobre derechos de propiedad intelectual del libro Negocios Exitosos, TLC Colombia-Estados Unidos, publicado por Editorial Legis. Se vinculó al área de corporativo y privacidad de Olarte Mouri en abril de 2019. Hoy Andrés Felipe lidera el área de derecho corporativo. Si bien entonces tenemos unos temas muy vigentes a tratar en las corporaciones y compañías, y por lo tanto pues damos paso a Andrés Felipe para que haga su exposición. Les recordamos que esta webinar está siendo grabado y que al final de la sesión estaremos resolviendo inquietudes que puedan tener, las cuales pueden ir digitando en el chat que tenemos en esta plataforma. Bienvenidos a todos y bienvenido Andrés Felipe y gracias por otorgarnos el espacio esta mañana de hoy. Gracias, Ricardo, por la presentación y yo aprovecho para arrancar dándole las gracias a la AmCham, Ricardo, Juan Esteban, por este espacio que pues diseñamos este año, en parte por la, el gran número de normas que un empresario tiene que cumplir a comienzo de año, eh, y que se vuelve confuso, ¿sí? A pesar de que puedan haber normas de tiempo en tiempo que se repitan, eh, hay muchas entidades en juego, hay muchas, digamos, el diablo está en los detalles, ahí, como dicen, y me disculpan ser un poquito informal. Entonces hemos preparado esta charla para, a manera de recorderis de estas obligaciones, de tener un mapa 360, porque aunque algunas ya debieron ser cumplidas, lo que nos hemos dado cuenta en las reuniones con nuestros clientes, en las visitas, es o por tiempo, o por falta de cierta documentación, o por desconocimiento, todavía hay muchas de estas obligaciones pendientes. Entonces, pues, aprovechemos este espacio también para que sea el momento de preguntas generales sobre estos asuntos, pues, tan importantes para comenzar el año al día. Yo voy a proyectar una breve presentación que compartiremos pues a través de la cámara con los asistentes. También les hacemos la invitación. Acá hay algunos puntos que son de áreas especializadas como privacidad y compliance, que muchas veces es conveniente eh, discutirlos a más profundidad para cada caso concreto. Entonces también nos colocamos nosotros a disposición de todos para posteriormente tener conversaciones más detalladas en estos asuntos. Yo solo para asegurar que tengamos conexión estable todo el tiempo, voy a apagar mi video mientras la presentación, ahorita en el momento de las preguntas pues retomamos, y pues paso a también dar la bienvenida a las personas que están conectadas. Pueden dejar sus preguntas en el chat mientras tanto y pues al final tendremos la sesión de preguntas como tal.
Como les mencionaba, pues nosotros hemos querido aterrizar en esta presentación, en esta charla, tres de las áreas que vemos que tienen mayor volumen de requerimientos por obligaciones periódicas, muchas a comienzo de año, pero como vamos a ver, hay obligaciones que hay que tener en el radar para cumplir durante todo el año que se vuelven periódicas. ¿Sí? Entonces somos área de derecho corporativo, compliance, privacidad y protección de datos personales, pues entre otras áreas de especialidad que tiene la firma. Y bueno, yo acá vuelvo a mencionar un poco lo que decía hace unos segundos sobre la razón de esta charla. ¿Sí? Eh, por un lado tenemos, entonces hay un número importante de obligaciones a cumplir, pero no todas se deben cumplir ante la misma entidad. Sí, hay obligaciones ante la Superintendencia de Sociedades, ante cámaras de comercio, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, Banco de la República, DIAN, y en temas muy diversos, protección de datos, Agrilab, temas de junta directiva, planes de transparencia y ética empresarial. La idea es poderle dar un barrido general a todos estos asuntos, dejar el mapa y también que se vayan generando o que alimenten ustedes las buenas prácticas empresariales que ya tienen. Estos puntos, digamos, estos tres son para nosotros los más importantes, pero pues hay otro que no se puede olvidar también, y es que muchas veces el incumplimiento de estas obligaciones genera sanciones. Entonces, pues, este que sea un elemento también para evitar este tipo de aspectos. Hemos temáticamente pensado en cuatro grandes áreas legales: temas societarios, temas de privacidad, compliance. Privacidad y compliance pues han tenido novedades particulares en el cambio de año. Se ha robustecido también la institucionalidad alrededor del gobierno para la implementación y cumplimiento de estos temas, y temas cambiarios pues siempre vigentes en compañías que tienen inversión extranjera, que realizan operaciones de comercio exterior, y esto muy en línea con el cambio que hubo en el Banco de la República de los sistemas de información. ¿Sí? Entonces, es un contenido ambicioso, pero vamos a abordarlo todo en el tiempo que tenemos. Como les mencionaba también, queda la puerta abierta para en cualquier tema que quisieran tener una conversación más detallada para que lo discutamos con posterioridad. Entonces, en materia societaria arrancamos el año con dos asuntos principales: la renovación de la matrícula mercantil, que se realiza ante las cámaras de comercio, y la reunión del máximo órgano social, que ya veremos. La renovación de la matrícula mercantil, sin perjuicio de que pueda ser un trámite administrativo general ante la Cámara de Comercio, por favor recordemos que es importante contar con estados financieros, porque la renovación se calcula sobre el nivel de activos de la compañía. La fecha límite era el 31 de marzo, ¿sí? Sin embargo, si la fecha pasara sin que se haya renovado la matrícula, que es un evento muy común, lo vemos, por ejemplo, en compañías que sus estados financieros son auditados por revisorías fiscales, que suele tomarse pues algún tiempo de más. Lo importante, digamos, si se nos pasó la fecha, es hacerlo cuanto antes. Acá hay una pequeña sanción por extemporaneidad, pero pues entre más tardío sea el cumplimiento, el valor a pagar aumenta un poco más. También la matrícula mercantil, la renovación es un aspecto importante cuando se participa en procesos de licitación pública. Las entidades muchas veces, ante propuestas que están muy parejas, usa como factores determinantes para los desempates, para permitir la participación, que las sociedades estén al día con sus obligaciones. Una de esas, las del registro mercantil. A continuación, digamos, una de las dudas que más se presenta es, bueno, tenemos clarísimo, renovamos la matrícula mercantil,
de la sociedad, de la compañía, pero se olvida que además de la compañía como persona jurídica es importante y además es necesario renovar la matrícula de los establecimientos de comercio. Entonces acá la pregunta es, y esta la tenemos muy seguido, yo tengo una oficina, yo no tengo establecimiento de comercio. Entonces, ahí es importante repasar un poquito la noción de establecimiento de comercio, que es cualquier conjunto de bienes que organiza el empresario para desarrollar su actividad comercial. Y entonces esto nos lleva a ver que hay establecimientos de comercio que son abiertos al público, hay otros que no son abiertos al público. Las oficinas donde funciona una compañía es un establecimiento de comercio, al igual que, por ejemplo, las fábricas y las plantas, solo que no siempre están abiertos al público. Entonces, con los establecimientos de comercio, de manera general, cuando existan, es importante registrarlos en la Cámara y posteriormente, de manera anual, se renueva su matrícula. ¿Sí? Con pandemia, digamos, la mayoría de cámaras de comercio, siendo la Cámara de Comercio de Antioquia Medellín una de las que ya tiene el proceso, digitalmente, virtualmente, se puede hacer muy, muy fácil. La renovación de la matrícula de establecimientos de comercio, al igual que la sociedad, debe hacerse antes del 31 de marzo de cada año. Y de nuevo, la invitación es, si está pendiente, pues hacerlo cuanto antes para evitar que aumente la sanción por extemporaneidad y estar pues listos para cualquier proceso licitatorio en el que quisieran participar. También las compañías que están inscritas en el registro único de proponentes que veremos en un momento, deben tener la matrícula al día para poder realizar la renovación del registro. Y ahora pasamos, digamos, del registro mercantil, que es el componente exterior de la compañía, a, al interior. ¿Sí? La mayoría de compañías eh, son sociedades comerciales, muchas por acciones, algunas limitadas, cada vez menos, SAS, SA, funciona similar con algunas diferencias. Entonces acá yo quisiera invitarlos a identificar cuál es el máximo órgano de su sociedad, de su compañía, y también, digamos, esto haciendo un poco la tarea de ver los interesados en esta charla y los asistentes, muchos de ellos gerentes, representantes legales, eh, invitamos a hacer la pregunta sobre cuáles son los deberes de un representante legal. Entonces, a la primera pregunta, normalmente el máximo órgano social es la Junta de Socios o la Asamblea General de Accionistas. ¿Sí? Es importante, la ley tiene una previsión para que se reúna por lo menos de manera ordinaria una vez al año y le tiene unas tareas definidas. Por su parte, los deberes de un representante legal que entra dentro de la categoría de administrador que trae la ley. Entonces, administradores pueden ser los representantes legales, los miembros de juntas directivas, el revisor fiscal y en general quien tenga funciones de administración al interior de una compañía tiene dos deberes principales. El deber de lealtad, que hace referencia al trabajo que debe hacer el administrador o representante legal por los intereses de su compañía, de la compañía que representa. ¿Sí? Esto implica, por ejemplo, evitar incurrir en conflictos de intereses entre socios y la compañía, entre terceros y la compañía o de manera personal. Y el segundo deber es el deber de diligencia, que se vuelve muy importante para estas actividades que tenemos a inicio de año y de manera general con la compañía, porque la diligencia implica el buen comportamiento como un hombre de negocios, que es un estándar que trae la ley del representante legal. ¿Sí? Entonces, la ley ve a los administradores, a los representantes legales, con la obligación de ser diligentes, de ser responsables, no necesariamente con
la obligación de asegurar resultados, ¿sí? El resultado no es algo que la ley imponga al representante legal, pero sí implementar todas las actividades que lleven normalmente a tener buenos resultados. Y entonces ahí nace una obligación bien particular, que es la de preparación de un informe de gestión. Pero entonces veamos qué pasa en la reunión ordinaria de la asamblea de accionistas o de las juntas de socios, dependiendo de las compañías. Lo primero de nuevo, acá nuestra fecha límite para la reunión es el 31 de marzo de cada año. Sin embargo, digamos, este año ha sido muy particular porque yo creo que se divide tal vez en 50% quienes hicieron la reunión y 50% quienes no han podido hacerlo por diferentes razones, por dificultades de reunión de los socios, por falta de alguna documentación. Particularmente sentimos que ha habido demoras con la obtención final de estados financieros, ¿sí? Entonces esto alarga y ya pues vamos nosotros acá a proponer algunas soluciones cuando no se puede hacer la reunión ordinaria de manera habitual dentro del plazo que trae la ley. La reunión ordinaria tiene 3 tareas por ley obligatorias, necesarias que incluso, aunque no se incluyeran en el orden del día, por existir en la ley, deben tratarse, ¿sí? La primera es la aprobación de los estados financieros del ejercicio anterior, es decir, estados financieros con corte a 31 de diciembre por regla general del año anterior. El informe de gestión, este informe de gestión va conectado a la explicación que les mencionaba hace un momento sobre el deber de diligencia del administrador, del representante legal. Esta es una de las formas como se materializa y se prueba esa gestión adecuada. Es un informe que debe contener un análisis de la gestión administrativa del año anterior, también un análisis de la gestión de los hechos relevantes que han pasado entre el corte, es decir, 31 de diciembre, y la fecha de reunión, y una proyección de cómo ve la administración y qué planea la administración para el año que arranca, ¿sí? Entonces, muchas veces este insumo de proyección se evalúa en el informe de gestión que se presenta en la siguiente anualidad. Hay algunos temas legales que hay que incluir: cumplimiento de normas de propiedad intelectual, cumplimiento de normas de derecho de autor, circulación de facturas, digamos como contenidos mínimos. A partir de este contenido mínimo, cada empresa o cada representante legal pues es libre de incluir los aspectos que le parezcan relevantes. También hay que hacer una mención a operaciones que haya con socios. Eh, Esto también pues en pro de evitar la existencia de conflictos de interés. Entonces tenemos estados financieros, informe de gestión y el proyecto de repartición de utilidades, por supuesto, en las compañías que exista. La regla general de una compañía comercial pues es repartir utilidades. Sin embargo, la asamblea de accionistas, y por eso, digamos, es tan importante esta reunión, puede decidir aspectos diferentes. Puede decidir anticipar utilidades, puede decidir acumularlas o constituir reservas con fines específicos, si fuese el caso. La primera, y bueno, pasando ya del contenido de la reunión, ¿a qué pasa cuando no se logra la reunión antes del 31 de marzo? La primera solución que trae la ley es una reunión por derecho propio, ¿sí? Que no, entonces no es necesario que hubiese existido convocatoria cuando no hubo la reunión del 31. El primer día hábil de abril del mes siguiente podrá reunirse cualquier número de socios en la oficina del domicilio principal. En este momento, digamos acá, nosotros participamos en varios de estos tipos de reuniones. En este momento ya la reunión por derecho propio la reunión por derecho propio no sería una opción. Teniendo en cuenta pues que el primer día hábil de abril ya pasó, les tenemos otra solución. Antes de pasar a esta, un recorderis general muy importante con las reuniones de órganos sociales
asambleas de accionistas, juntas de socios o juntas directivas, permitir el derecho de inspección y compartir los documentos que sean relevantes para la reunión de manera previa. Esto busca que los accionistas puedan tomar decisiones de manera informada y con conocimiento pues, de los documentos que se van a presentar para aprobación. Bueno, y pasamos a la segunda opción cuando no se hizo la reunión ordinaria. Esta, que son las reuniones de segunda convocatoria. El primer, digamos, la primera característica es que la reunión de segunda convocatoria aplica tanto para reuniones ordinarias como extraordinarias. La ordinaria, pues la que tenemos a comienzo de año. Normalmente la causal que dispara esta reunión es la falta de quórum, ¿sí? El quórum lo definen los estatutos y es ese número mínimo de accionistas o socios que se requieren para que haya una reunión, para que puedan deliberar y puedan decidir, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una reunión que fue citada, pero por alguna razón no concurrieron los socios, es decir, que no se pudo ejercer, no se pudo desarrollar la reunión, puede citarse a la reunión de segunda convocatoria. Nuevamente acá hay que expedir, si no se hizo en la primera convocatoria, de una vez la fijación de fecha, expedir una nueva citación que se dirija a todos los socios, ¿sí? Y en esta segunda reunión hay una característica particular. Ya no es necesario que se cumpla el quórum de la primera reunión. Es posible que se discuta y que haya quórum deliberatorio y decisorio con cualquier cantidad de acciones que esté representada en la reunión, siempre y cuando haya un número plural de socios. Esta reunión tiene una característica particular y por eso todavía estamos en tiempo para hacerla. Debe celebrarse no antes de los 10 días a la reunión de primera convocatoria ni después de los 30 posteriores. ¿Sí? Los días son hábiles para este conteo. Digamos, la variación que puede presentarse es, algunas compañías el sábado no es un día hábil para ellos, entonces el conteo será de lunes a viernes, pero las compañías el sábado sea un día hábil y operen normalmente, incluirá en este conteo el sábado. Y el lugar, por regla general, es el domicilio de la sociedad. Esto sin perjuicio, pues, de las reglas que se han desarrollado para reuniones de manera virtual, digamos, muy asentadas después también de la pandemia. Bueno, como yo les mencionaba, uno de los documentos importantes que se presenta es el informe de gestión. Sí, como lo había mencionado, hay que incluir acontecimientos importantes después del ejercicio, es decir, si hay algo relevante que haya pasado estos 3 primeros meses, 4 primeros meses del año, evolución previsible de la sociedad, eso es para marcar el norte y poder también ver a final de año en el siguiente ejercicio qué tan cerca o lejos estuvo de esta evolución previsible, señalar operaciones celebradas con socios y administradores, el estado de cumplimiento sobre normas de propiedad intelectual, derecho de autor por parte de la sociedad y la constancia sobre la libre circulación de facturas. Esto pues una novedad que vino con la ley de garantías mobiliarias en pro pues de permitir y aumentar la posibilidad de garantizar bienes diferentes a bienes inmuebles o los tradicionales bienes muebles, eh, como garantía para facilitar el acceso al crédito. El revisor fiscal, cuando exista en la compañía, también deberá pronunciarse. Normalmente este informe del revisor fiscal va adjunto a los estados financieros y se somete pues a aprobación del máximo órgano social. Y entonces mencionaban, no todas las sociedades están obligadas a tener revisoría fiscal. Por regla general y por regla legal, la SAS, la Sociedad por Acciones Simplificadas, no necesita tener revisor. La SA, la Sociedad por Acciones, sí necesita tener la figura de revisor fiscal como una figura obligatoria. Este personaje, el revisor fiscal, es un órgano independiente a la compañía, normalmente un contador o una firma de contadores
que en aplicación y en revisión pues de las normas contables generalmente aceptadas, en este caso pues las NIF, dictamina los estados financieros y revisa y evalúa sistemáticamente los componentes que integran el control interno en la materia. ¿Mm? Y entonces, bueno, hay una regla acá que nos gusta resaltar: cuando las compañías crecen, aun cuando sean SaaS, pueden estar obligadas a tener revisor fiscal. Y para esto, de nuevo, es muy importante los estados financieros del ejercicio anterior. Cuando los ingresos anuales son iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos, o los activos iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos, la compañía estará obligada para el año siguiente a tener revisor fiscal. Cuando los ingresos o los activos disminuyen por debajo de los umbrales señalados, podría la sociedad no tener revisor fiscal para el periodo posterior al momento en el que no se superen los umbrales. Ahora, otra de las obligaciones a nivel societario relevantes es el depósito de la información financiera ante la entidad competente. Y acá tenemos dos escenarios particulares. Las sociedades pueden ser requeridas o no por la Superintendencia de Sociedades a presentar sus estados financieros. Cada vez el número de sociedades requeridas es mayor, porque la Superintendencia de Sociedades ha ido robusteciendo sus sistemas de información. Entonces, es importante saber que la obligación no se duplica. Si la sociedad está requerida por la Superintendencia de Sociedades, los estados financieros aprobados deberán ser enviados a la superintendencia de acuerdo a un calendario que se compadece del último dígito del NIF de las compañías para poner las fechas límites. Ya comenzaron las obligaciones de reporte y se extienden por un par de meses. Es importante validar si la compañía está obligada o no, porque no siempre llega un requerimiento formal, ¿sí? Entonces, validar esto se puede validar en la página de la Superintendencia de Sociedades, que también arroja un reporte si hay otros informes que las compañías deban presentar. Ahora, si la sociedad no es requerida, ¿sí? Esto suele suceder con sociedades nuevas o cuando el nivel de ingresos todavía no entra dentro de los criterios de las supersociedades para requerir. Los estados financieros deben depositarse en la Cámara de Comercio del domicilio a más tardar el 31 de marzo eh, del año pues, en curso. De nuevo, si no se ha cumplido este depósito, es importante hacerlo. Es un procedimiento muy sencillo. Hay que tener la copia de estados financieros, llenar un par de formularios y depositarlo en la Cámara de Comercio. De la mano con las actividades a cargo de las cámaras de comercio, a nivel societario, tenemos el registro único de proponentes. El registro único de proponentes, pues es este registro administrado por Confecámaras, que se vuelve fundamental para los procesos de licitación estatal. Sin embargo, en procesos de licitación privada, también vemos que se pide esto con regularidad, en la medida que unifica criterios para presentar capacidad jurídica, experiencia, capacidad financiera y de organización de las sociedades. Y cambia acá pues la fecha máxima, ya no es el 31 de marzo de cada año, sino que sigue la siguiente lógica. Las compañías aprueban sus estados financieros y solo con estados financieros listos puede procederse a renovar el registro único de proponentes. Si la sociedad ya está inscrita, pues actualizará sus números financieros y sumará experiencia, la experiencia que haya ejecutado en el año anterior. Entonces, este año, el deadline para la renovación es el 7 de abril, es decir, hoy tenemos el plazo máximo de renovación. Si se pasara la fecha, aún pues puede aplicarse y renovarse, solo que habrá que presentar información complementaria para esta renovación. Si una compañía participa en licitaciones con entidades públicas, es
totalmente necesario tener este registro único de proponentes al día, ¿sí? Entonces, es una renovación que normalmente los equipos operativos y los equipos financieros en conjunto, pues con el área legal realizan. Si no es la primera vez que se hace, pues puede hacerse de manera muy rápida. Con esto yo pues cierro la parte societaria, pasamos a las novedades y las obligaciones anuales en materia de privacidad y protección de datos personales. Y acá un recorderis general pues de en qué consiste el régimen de protección de datos personales. Tenemos en Colombia eh, uno de los regímenes más robustos de la región. De hecho, hay países, por ejemplo, Panamá, Ecuador, que están basándose en la experiencia colombiana para desarrollar sus normativas, ¿sí? Tenemos entonces dos regímenes, uno general que busca la protección de datos y de los titulares de datos personales que sean susceptibles de tratamiento por entidades públicas y privadas. Yo acá resalto pues en entidades públicas al comienzo había un poco de duda. Por ejemplo, han habido sanciones para cámaras de comercio por el no cumplimiento de nuestro régimen general de protección de datos personales. También tenemos un régimen especial que regula el tratamiento de información financiera, crediticia, comercial y de servicios provenientes de terceros países. Este régimen especial, como lo vamos a ver en un momento, pues tiene algunas novedades particulares este año, donde se echa mano pues de obligaciones del régimen general para el cumplimiento de obligaciones del régimen especial. Entonces, este año arrancamos con una gran novedad a nivel institucional y es la creación de la Dirección de Habeas Data. ¿Sí? Hasta el momento teníamos en la Superintendencia de Industria y Comercio una delegatura de protección de datos personales que hacía todas las funciones de implementación, seguimiento, sanción de los temas de habeas data. Ya pues por el volumen, por la especialidad, se ha creado esta dirección que depende directamente del despacho de la Delegatura de Protección de Competencia en la SIC y tiene como funciones particulares verificar el cumplimiento de las órdenes administrativas que imparta la SIC en la materia, tramita quejas y reclamos sobre habeas data y vela por el cumplimiento de la regulación de protección de datos personales. Entonces se escindió la facultad sancionatoria que sigue en cabeza de la delegatura de tratamiento de datos personales. ¿Mm? Con esto pues va a haber un equipo más robusto especializado para hacer seguimiento a estos temas. Lo que esperamos es que este año pues vaya a haber muchas más actividades de verificación en compañías del cumplimiento del régimen general de protección de datos personales. Sigue siendo esta una de las principales banderas de la superintendencia. Para grupos de compañías que tratan datos entre ellos, pasamos a la siguiente novedad muy relevante, y es la existencia de una nueva regulación sobre normas corporativas vinculantes. Estas normas son normas que se aplican a compañías que hacen parte bien de grupos empresariales o tienen relaciones de vinculación que hasta el momento no tenían en el marco legal unas reglas específicas que les dijeran cómo debían tratar los datos entre ellos. ¿Sí? Por esta vinculación puede haber pues un tratamiento más cercano, cruzado de datos entre compañías. Y entonces lo que pasa en algunas compañías es que derivado de los sistemas de gobierno corporativo se habían incluido algunas normas en la materia sobre cómo trataríamos los datos de las compañías del grupo. ¿Sí? Con la existencia pues de la expedición del decreto 255 se establecieron ya a nivel normativo nuevas garantías y mecanismos para la protección de datos. Promueve además que los obligados puedan tener certificaciones en materia de protección y tratamiento de datos. Esto no solo desde el punto de vista normativo es importante, también a nivel reputacional y de buenas prácticas
se vuelve fundamental y entonces aplica para grupos empresariales que circulen o traten datos en el país o también fuera del país, ¿sí? Cada vez vemos que pues, el desarrollo de actividades empresariales se desarrolla a través de diferentes vehículos y es importante tener reglas claras cuando estos vehículos societarios o comerciales compartan datos entre ellos. Espérenme un momento, avanzamos acá. Y entonces, bueno, hace un momento les mencionaba, tenemos novedades para el régimen especial de protección de datos que vienen derivadas de la ley 2157 del 2021. Por un lado, con relación al principio de responsabilidad demostrada, se estableció que los operadores, fuentes y usuarios de información financiera deben ser capaces de demostrar que han implementado las medidas para cumplir con la ley 1266 del 2008. Hasta el momento, el principio de responsabilidad demostrada en este sector dependía de cada compañía, ¿sí? Y su interpretación del principio y cómo lo regulaban, ¿sí? Ya ahora hay un estándar que va delineando cómo deben establecerse y mantener esos estándares. Esto incluso de la mano con lo que hablábamos hace un momento, con la posibilidad de existencia de certificaciones de buenas prácticas en materia de privacidad y tratamiento de datos. También en el régimen especial tenemos una nueva particular y es la permanencia de bancos de datos. Esta ley 2157 pues también en algunos escenarios llamada como la ley de borrón y cuenta nueva. ¿Sí? Como parte del nuevo régimen, entonces hay una obligación a las fuentes y a las centrales de riesgo a eliminar información financiera negativa cuando se cumplan escenarios que la ley propone. No es solo el paso del tiempo, sino que también hay algunas medidas para grupos particulares, compañías particulares, que les permite pues hacer parte de esta consecuencia legal y que sus datos negativos sean eliminados de las centrales de riesgos, ¿sí? Por otro lado, dentro de las novedades que tenemos, eh, en el marco del robustecimiento institucional de la SIC, también se crea una nueva herramienta para dirimir controversias entre titulares de datos personales y los responsables o encargados del tratamiento, ¿sí? Es un sistema pues que se activa desde el punto de vista del titular y va a facilitar que se diriman las controversias cuando hay reclamos. Esto, pues, por un lado, facilita que se garantice el adecuado cumplimiento de los deberes que hay frente a los titulares de datos, pero también nosotros preveemos de manera general que para las compañías haga un poco más fácil cerrar reclamaciones que tengan de manera directa y sin que éstas escalen a procesos administrativos o sancionatorios con la delegatura. Bueno, ahora tenemos este mapa y como les mencionaba, es un documento que compartiremos con todos los asistentes de los reportes que hay que cumplir en el 2022. Más allá de unas fechas específicas, tenemos hitos que disparan o activan la necesidad de reporte. Y entonces lo hemos agrupado en cuatro grandes tipos de reporte. El primero son reclamos presentados por los titulares. Este reporte consiste en que los reclamos que se presentan ante los responsables de tratamiento de datos, que además están obligados a registrar sus bases de datos, deben reportarse dentro de los 15 primeros días hábiles en febrero, digamos, ya pasamos este corte, y en agosto, que es el que viene, ¿sí? Para tenerlo pues muy calendado y que no se pase porque es la segunda oportunidad en el año que debe también hacerse este reporte. Los incidentes de seguridad, cuando los incidentes se refieran a violación de códigos de seguridad, pérdida, robo o acceso no autorizado en bases de datos, deben reportarse, aplica para todos los responsables
incluso aquellos que no están obligados a registrar sus bases de datos. Este reporte, como depende de la existencia de un incidente, debe hacerse dentro de los 15 días hábiles siguientes al momento en que se detecta el incidente de seguridad y sea conocido por las personas o áreas encargadas de atenderlo, ¿sí? Entonces es un reporte que se activará solo si hay incidentes de seguridad. Si no, pues no debemos hacerlo. Y hay otros dos reportes por cambios en la información registrada ante el Registro Nacional de Bases de Datos. ¿Cuál es la diferencia? Hay un primer reporte cuando los cambios son sustanciales y el otro reporte aquellos cambios que no se consideren sustanciales. En los cambios sustanciales, entonces se refiere a aspectos como se cambia la finalidad de las bases de datos, el encargado, canales de atención, el tipo de datos almacenados, las medidas de seguridad implementadas o incluso cambios en las políticas de protección y tratamiento de datos, transmisión o transferencia internacional de los datos personales. Este reporte debe hacerse dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes, contados desde el mes que se registra la base de datos. Es decir, si yo registré mi base de datos en julio del 2019, por ejemplo, y tengo cambios sustanciales en la base de datos hoy, por ejemplo, uno de los que acabamos de listar, mi fecha de presentación comenzará a correr en julio de este año, los 10 primeros días hábiles del mes. ¿Sí? Entonces, dependerá de cada base o de la política registrada contar estos 10 primeros días hábiles. Y hay otros cambios que no alcanzan a entrar dentro de la categoría de sustanciales. Por ejemplo, y es el más común, la cantidad de titulares almacenados en cada base de datos. Este reporte, a partir del 2022, debe hacerse antes del 2 de enero o antes del 31 de marzo, y hay que tenerlo pues calendado para ya la siguiente anualidad. Y entonces, bueno, tenemos otras obligaciones generales, digamos, estas no son periódicas, pero es importante tenerlas muy presentes porque es cosas que debe cumplir una empresa que trate datos personales. Importante hacer un diagnóstico sobre el estado de cumplimiento de tiempo en tiempo, saber cómo está la casa, si estamos al día, si está todo en verde. Si no fuera así, poder identificar e implementar medidas prioritarias para sanear la situación. Deben haber y desarrollarse herramientas para la implementación de los planes integrales de acción, hacer un monitoreo de bases de datos, las que son particularmente objeto de registros, tener medidas implementadas para dar cumplimiento y ejercicio correcto al principio de responsabilidad demostrada y en general, digamos, uno de los aspectos en que todo el año estamos muy activos con nuestro equipo de privacidad, la realización de capacitaciones y talleres de sensibilización. Muchos de estos antes giraban en torno a las generalidades del régimen de protección de datos. Hoy en día son muy especializados, hechos a la medida de los negocios y las actividades que se desarrollan. Entonces, estas otras obligaciones, tenerlas en cuenta. Ahora, en materia de compliance, hemos tenido unas novedades con relación a la gestión de riesgos anticorrupción, soborno transnacional y prevención del riesgo LAFT, lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, similar a como sucedía con el régimen de tratamiento de datos y el sistema, se creó una dirección de cumplimiento. Esto busca fortalecer la actividad de la superintendencia en la materia. También depende esta nueva dirección del superintendente delegado de la protección de la competencia y entre otras tiene la función de hacer investigaciones por la violación de normas de protección de la competencia. Lo que esperamos y hemos comenzado a ver es con la creación de estas dos direcciones, la superintendencia tiene más ancho de banda y va a estar haciendo muchas más investigaciones, ya ha comenzado a requerir muchos de nuestros clientes. Vamos, es un efecto pues esperado y previsible de este músculo adicional que tiene la superintendencia.
También en materia de cumplimiento, se establecieron nuevos requisitos para la designación del oficial de cumplimiento. ¿Sí? Hasta el año pasado el oficial de cumplimiento podía estar por fuera de Colombia. ¿Sí? Muchas compañías a nivel de sus casas matrices nombraron entonces al oficial de cumplimiento. Ya esto cambia. El oficial debe estar domiciliado en Colombia. La idea es poder hacer el registro cuanto antes. Sin embargo, esto debe quedar listo antes del 31 de mayo. El oficial de cumplimiento, además, de manera expresa, se señala que debe ser una persona que no pertenezca a la administración de la compañía, a los órganos sociales, la revisoría fiscal, o que tampoco funja como auditor interno. Es un rol independiente que necesita la independencia para poder desarrollar de manera correcta sus funciones. También necesita un componente de jerarquía institucional importante para que pueda generar impacto en la organización. Tenemos también nuevas medidas en los ejes de prevención de riesgo, en materia de transparencia, en materia de prevención y lucha contra la corrupción y también en materia ambiental. Son tres ejes en los que gira la labor de la superintendencia: sanción, fortalecimiento institucional, prevención, como novedad. ¿Sí? Resaltamos de manera particular también la creación del registro único de beneficiarios finales. Y mucha atención porque esto eh, está generando una carga administrativa bien importante para las personas jurídicas. Teníamos entonces, es un registro donde se le revela a la DIAN quiénes son los beneficiarios finales de sociedades o de otros entes sin personería jurídica. Esto, digamos, similar como a la debida diligencia que hacen algunos bancos donde piden revelar beneficiarios finales. Ahora a nivel eh, institucional, la sociedad, entonces plazos para tener en cuenta: sociedades constituidas antes del 15 de enero del 2022, el plazo es hasta el 30 de septiembre de este año, y las sociedades que se constituyan después de esta fecha, es decir, sociedades nuevas, tienen 2 meses después de la obtención del registro único tributario. Es un tema en desarrollo, hay que estar monitoreando cuál es la posición de la DIAN en cuanto a la revelación y registro de beneficiarios finales, particularmente para vehículos que no tengan personería jurídica, donde ha habido bastante discusión. En las personas jurídicas, pues habrá que escalar hasta que se llegue al beneficiario persona natural, tanto si está en Colombia como en el extranjero. ¿Sí? Tenemos, y pues de manera general también en todo el tiempo vamos a pasar un poquito más rápido, eh, obligaciones nuevas en materia de SAGRILAF, que es el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiación del terrorismo. Como novedad, la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, con un nombre, pues, si nos vamos a los riesgos, bien complejo de aprender y mencionar, pero que se agrupa dentro de la sombrilla del SAGRILAF. Hay un régimen de medidas mínimas para sociedades bajo inspección, vigilancia o control, es decir, para todas las sociedades en general. Podrían clasificar acá, siempre y cuando estén o en los sectores que se señalan, en los sectores particulares, o dependiendo del nivel de ingresos y activos. También hay un régimen general que tiene una categorización diferente por sectores, unos activos más altos, unos ingresos más altos y unos sectores especiales. El sector general, digamos, es el sector completo que tiene el número mayor de medidas a implementar. ¿Sí? Mientras el de medidas mínimas, como su nombre lo indica, es una versión simplificada que va abonando el camino de las compañías que van creciendo mientras pasan al régimen general. La implementación de las medidas y de los dos sistemas de autocontrol y gestión, muy importante tenerlo en cuenta, hasta el 31 de mayo. La mayoría de empresas deberían ya estar trabajando en estos temas. Si no es así, digamos, una bandera roja de alerta, porque son sistemas que normalmente requieren un par de meses para su creación e implementación, ¿sí?
tenemos acá de poco menos de 2 meses para tenerlos al día. Por otro lado, y frente a otro riesgo, tenemos los programas de transparencia y ética empresarial, determinados como PTE muchas veces. Acá hay un breve recuento de las empresas que lo deben. Ya existía, ¿sí? Busca evitar riesgos de soborno transnacional, de corrupción, tanto pública como privada, y como novedad tiene que las empresas referenciadas deben nombrar un oficial de cumplimiento. Antes el oficial de cumplimiento solo estaba en materia de SAGRILAF, ahora también en materia de ética empresarial para la administración de estos riesgos. El nombramiento debe ser registrado ante la Superintendencia de Sociedades y de nuevo, el deadline que tenemos acá será el 31 de mayo. Acá de manera general y sobre todo para que puedan más adelante tener esta presentación como un elemento de consulta. Los dos regímenes que mostramos de SAGRILAF y PT en las diapositivas anteriores son el régimen general para las compañías comerciales. Sin embargo, dependiendo de la actividad que la compañía realice, puede tener algunas medidas de prevención adicionales, dependiendo de su sector. La Superintendencia Financiera tiene tal vez el régimen más avanzado en materia de SARLAF, Ministerio de Deporte, MINTIC, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, Coljuegos, que tiene algunas variaciones en la norma. Entonces, esto es para que tengan el mapa de otros sistemas muy a la mano, ¿sí? La vigilancia también viene de varios frentes, dependiendo el sector de la industria en donde nos encontremos. El general será Superintendencia de Sociedades, Junta Central de Contadores, pero también las superintendencias como la economía solidaria, la supervigilancia, la de transportes, supervisan las empresas de sus sectores particulares, la DIAN de manera general, la Superintendencia de Salud también para el sector salud. Para los usuarios de zona francas, hay reportes trimestrales, estos siguen vigentes, se coordinan muchas veces con el operador de zona franca, se debe presentar dentro de los 10 primeros días hábiles de enero, abril, julio y octubre de cada año, y incluyen información sobre número de empleados, cumplimiento de los planes de inversión cuando haya lugar y otro tipo pues, de operaciones que cada formulario tendrá. En materia cambiaria, como les mencionaba, tenemos novedades por el cambio de sistema que tuvo el Banco de la República, el nuevo sistema de información cambiaria que estamos viviendo la implementación y la transición. La primera fase comenzó en septiembre del año pasado e incluye operaciones en divisas, algunas operaciones del régimen especial y el registro de actores, ¿sí? La segunda fase que se desarrolla y que hoy está en el sistema viejo, iniciaría en 2023, que es la inclusión de declaraciones de créditos externos, reportes de cuentas de compensación que hoy se hace en el sistema pues, que denominamos como SEC. Y en paralelo, se inicia la fase 3, que entonces va más sectorizada para oil and gas, para el sector petróleos y para los concesionarios de correo. Esto es el plan que tenía el banco a diciembre del 2021. Normalmente el banco es muy juicioso con estos planes, pero podrían haber variaciones a monitorear en el transcurso del año. Muy importante para las empresas que registran inversión extranjera, recordar que el formulario 15, antes llamado de conciliación patrimonial, no es necesario transmitirlo, pero las empresas que estén en el régimen cambiario especial, que es de hidrocarburos o de servicios de esta industria, sí debe transmitir el formulario 13. Y la fecha de registro es el 30 de junio de este año. Antes del 30 de junio debe realizarse esa transmisión. De manera informativa, los titulares de cuenta de compensación deben hacer la transmisión al Banco de la República mensual del formulario 10 y trimestralmente la exógena cambiaria a la DIAN. Depende del último dígito del NIP. Nosotros acá en la presentación pues dejamos el calendario
con los cortes. Estamos próximos al primer reporte del primer trimestre en abril, comienza el 18 de abril. Y de ahí pues en adelante, cada trimestre tendremos fechas que también inician a mitad del mes. Una pequeña nota sobre pues, las opiniones que acá presentamos, que son de manera general. Nos encantaría, en la medida que hayan dudas, abrimos espacio para preguntas, pero para los casos concretos, pues nos ponemos a disposición de todos los afiliados de la Cámara para revisar también casos concretos en detalle y con nuestros equipos especializados de privacidad y protección de datos y de compliance. Entonces, pues yo con esto cierro. Les agradezco mucho y pues abrimos espacio si hay alguna pregunta. Bueno, Andrés Felipe, revisemos en este momento. No tenemos preguntas. A la audiencia, si tenemos preguntas, recuerden que la pueden hacer a través del chat o si lo desean más expedito, pueden abrir sus micrófonos y realizarlo. Esperemos unos segundos. Aprovecho mientras tanto agradecerte pues, por las claras explicaciones que tenemos y la actualización sobre estas novedades a 2022. Por aquí tenemos una pregunta, un momento por favor, de Maciel Peñaranda. ¿Qué diferencia hay en el régimen de compliance y el de SagriLab? ¿Es necesario tener los dos sistemas? Perfecto, Maciel, muchas gracias por la pregunta. Y entonces yo me voy a ir acá un momento a la diapositiva que estábamos viendo. Y entonces, son diferentes los regímenes de SagriLab o SarLab y el régimen de transparencia, el programa de transparencia y ética empresarial. La principal diferencia es el riesgo que buscan mitigar o evitar. En los programas de transparencia y ética empresarial, los riesgos que buscamos evitar son soborno transnacional y corrupción pública o privada. En SagriLab, el riesgo que se busca evitar es lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, tenemos una primera diferencia entre los programas de tratamiento, en los programas de transparencia ética empresarial y los de SagriLab o SarLab. Ahora, entre SagriLab y SarLab también hay diferencias, ¿sí? Aunque buscan los dos programas evitar y mitigar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, cambia debido al sector, ¿sí? Las empresas de sector real, es decir, que no tengan una vigilancia o participen en un sector particular, normalmente tienen SagriLab. Y entidades, por ejemplo, bancos, corredores de seguros, aseguradoras en general, fintech, tienen reglas financieras específicas y entonces ellos no implementan SagriLab, sino que implementan SarLab. Y dependiendo el sector de la compañía, que es este mapa, podrían tener otros regímenes particulares. Entonces, pues ahí la invitación es a que cada empresa en sus normogramas y acompañados de sus equipos legales, nosotros pues también hay los primeros para ayudarles, identifiquen cuál es el régimen de prevención que deben implementar y las medidas específicas. Perfecto, muchas gracias, Maciel, por su pregunta. Tenemos otra de César Augusto Jaramillo. Buenos días, ¿cuál es el plazo máximo para que cada superintendencia expida normas para el TTE de sus vigilados y qué plazo de implementación creería que van a establecer? Bueno, entonces a la pregunta de César, el programa de transparencia ética empresarial se regula pues desde la circular básica jurídica de la Superintendencia de Sociedades. Ya, digamos, la novedad de la existencia, la creación del programa ya lleva tal vez un año largo, ya las reglas están establecidas. Para las novedades, el plazo de implementación que tenemos es el 31 de mayo. Es el plazo para la implementación. Particularmente la novedad de este año, como lo mencionábamos, es en material oficial de cumplimiento. Muy bien, muchas gracias. Bueno, no tenemos más preguntas. Ya llegamos igual también a la hora designada, 9 de la mañana.
Por lo tanto, no queda más que agradecerte, Andrés Felipe, por tu tiempo y espacio. Igual a Olarte Moure por coordinar con nosotros estos espacios y poder actualizar a nuestros afiliados y la comunidad empresarial. Como lo decía Andrés Felipe, cualquier duda, inquietud, actualización o demás, se pueden contactar con ellos o a través de nosotros les haremos el puente para llegar hacia ellos. Nuevamente, entonces, Andrés Felipe, muchas gracias a todos ustedes por la atención prestada y por estar con nosotros en estos espacios de actualización empresarial. Muchísimas gracias, un feliz día para todos. Buen día. Gracias, Ricardo. Buen día.